¿sí? Bien, hasta el día lunes se había visto o se había acabado por lo menos la parte de la longitud de arco y lo había estado de alguna manera yo simbolizando o representando como una función SDT. Se les había mencionado que a partir de cómo calcular esa longitud de área, perdón, esa longitud de arco, me va a servir para algo tal vez más interesante esta longitud de arco de la manera que yo lo estoy expresando como SDT, ¿sí? Voy a hacer una parte de la teoría que les dije que me faltaba, pero lo voy a ir acompañando ya con un ejemplo para ver de lo que estamos hablando y para qué nos va a servir esta longitud de arco, ¿sí? Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Ingeniero, su micrófono está apagado. Inge, su micrófono está apagado. Inge no se escucha.
Inge, no se lo escucha. Inge, no se le escucha. Creo que está mal. No. F. Llámenlo o algo. Hola, Inge. No se le escucha nada. Inge, Hola, Inge. Ingeniero. Pero está en el grupo, llámenle ahí. ¿Qué está? Ahora se escucha. ahora sí se escucha, Inge. Sí. Raro que haya pasado, ¿no? Estaba habilitado. Pero bueno, Sí, gracias ingeniero. más bien. Gracias más bien, chicos, por hablarme en WhatsApp. Uno me ha mensajeado de manera personal. Gracias. Bien, entonces continuamos. A ver, ¿qué es lo que les estaba mencionando? Estamos bueno, a ver, un poco. Bien, habíamos estado hablando que nosotros tenemos un vector posición, pero en todo lo que hemos ido viendo desde este capítulo, y lo estamos finalizando con este, hemos hablado de funciones vectoriales. Estas funciones vectoriales, ¿sí? Generalmente a partir de ahora lo vamos a simbolizar generalmente con R de t. Si ustedes quieren seguir manteniendo f de t, no hay tampoco ningún problema, pueden seguir trabajando, ¿sí? Solamente que en algunos casos yo ya voy a manejar r de t cuando haga referencia más que todo a curvas, si quieren, ¿sí? Solamente es esa cuestión, pero siguen siendo funciones vectoriales. El por qué estamos introduciendo este GDS, ¿sí? Que esa S viene a ser lo que es la longitud de arco, ¿sí?
¿Por qué estamos introduciendo? Les había mencionado hace un momento que de alguna manera está relacionado con algún término que algún momento lo vamos a tocar, que es la parametrización natural. ¿Sí? Esta parametrización natural hace que nosotros tengamos un tratamiento un poco más interesante. ¿Sí? Les había hablado, ustedes conocen desde conocimientos de cálculo 2, conocen la recta. En la recta, cada uno podría tener diferente parametrización. ¿Sí? Para la recta necesitan un punto y necesitan su vector dirección. Ustedes el vector dirección lo pueden colocar un vector paralelo al que cualquiera de sus compañeros está utilizando. Un punto que están utilizando para la recta, otros pueden utilizar otro punto muy distinto al punto que utilizan, pero ese punto, una de las condiciones es de que debe pertenecer a la recta. Si ustedes ven las dos ecuaciones de la recta, van a ser un poco diferentes. Uno va a variar el punto, pero sigue representando la misma recta, solamente que para diferentes valores del parámetro que van a utilizar, ya sea T, R o T sub 1, T sub 2, la gráfica, como ustedes lo van a ir graficando, va a depender mucho de esos parámetros, pero va a seguir dibujando la misma recta, va a representar la misma recta. Acá en las curvas ocurre lo mismo. No existe una representación única de la parametrización de una curva. ¿Sí? Existen muchas. Obviamente que algunas serán más sencillas de expresar y trabajar, algunas serán tal vez obvias con la forma de trabajar, ¿sí? Y hay otras que son más interesantes, como la que estamos aprendiendo acá, ¿sí? Que va a estar en relación a la longitud de arco. Es igual a otra parametrización. Entonces, al plantearme esta función vectorial GDS, que también en algunos momentos yo lo voy a nombrar como RDS, no solamente es cambiar esos valorcitos o esas variables, T por S. No, no es así. Porque si fuese así estaríamos hablando de la misma parametrización. Como les decía, voy a empezar a hacer un pequeño ejemplo. ¿A qué se hace referencia esta situación? ¿Sí? No es cambiar por cambiar, como están viendo, x de t por x de s. Tal vez una señal para que les dé que no se pueden cambiar son esos intervalos que están ahí. Por ejemplo, t va de a a b. Listo, ahí se acabó. Lo que conocemos desde el inicio. En cambio, cuando yo hago esta otra parametrización, que ya va con la longitud de arco, S, siempre va a partir de 0, miren. Siempre va a partir de 0. Y va a llegar a L, que viene a ser la longitud de arco. Es otra parametrización que seguramente va a ser un poco más sencillo de trabajar y nos va a dar algunos términos más fáciles, como lo que les mencionaba, tangente, un vector tangente unitario a una curva en cualquier punto. ¿Sí? Y les voy a mostrar la diferencia, porque hay otros que lo calculan de diferente manera. No es que está mal, está bien, solamente que están haciendo un trabajito extra. ¿Sí? Y al hacer ese trabajito extra, pierden tal vez ciertos valiosos minutos, tiempo si quieren, o para ir programando o colocando en algún software, van a tener que controlar mucho más de lo que nosotros en el ejercicio ya podemos controlar. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es lo que quiero que me entiendan. Tenemos una parametrización de una curva. Nos darán, será la que conocemos de habitual. ¿Sí? Ahorita vamos a empezar con uno habitual que ustedes conocen. Y yo puedo tener otra parametrización con la longitud de arco como parámetro, que me va a ser mucho más sencillo el poder trabajar. Ya les había hablado hace un momento o anterior clase del triedo de Frenet, ¿no es cierto? El plano tangente, el osculador, perdón, el vector tangente, binormal y tangente normal y binormal, ¿no? Los tres.
Entonces, para ello, a veces, como les decía, es más fácil trabajar con algo que es un poco más sencillo. Obviamente que hay que hacer un trabajo extra, ¿sí? Entonces, voy a realizar. Ejemplo. Ustedes conocen la parametrización de la circunferencia. Vamos a utilizar esa, ¿sí? Para que un poco entiendan bastante mejor. ¿Sí? Yo lo puedo colocar f de t igual a coseno de t por i más a seno de t j. T, para que complete toda una vuelta, ¿no es cierto? Va de 0 a 2pi. Eso viene a ser ¿qué está pasando desde el anterior? Sácalo, vos. Bien, ahí se tiene esa circunferencia, ¿no? Si ustedes le dan valor para t, todo va a empezar a dibujar y ese dibujo va a empezar de este puntito, ¿no? Va a ir en esa dirección y va a llegar igual al mismo puntito. Hay un parámetro a que le está acompañando, eso simplemente es el radio. ¿Sí? Esa es la gráfica, si quieren, de esa curva. Yo voy a calcular lo que es la longitud de arco. ¿Sí? Para calcular la longitud de arco, ya les dije, tenemos S de t igual la integral que va de A a T. No se olviden. Esto es A y esto es B. Es decir, que va a ir de 0 a T. ¿De quién? De la norma de la derivada de la función vectorial. Entonces, voy a derivar la función vectorial, que ya hemos visto, que es simplemente la derivada en cada una de las componentes. La derivada de coseno menos seno va a ser menos a, seno de t por el vector unitario i, más a coseno de t por el vector unitario j. Tengo que sacar la norma. Que va a ser componente al cuadrado. O cada componente al cuadrado, mejor dicho. Utilizando las propiedades, simplemente voy a tener a. ¿Qué quiere decir? Voy a anotar en mi integral a, diferencial de t. La manera de integrar es sencilla, a de t, evaluado de 0 a t. Y eso nada menos que a por t. Ustedes de acá pueden mencionar que S es igual a por t. De aquí, despejando t, tengo S sobre a. Ahora sí, con esta situación, yo puedo plantear mi GDS. Igual a por coseno de t, pero coseno t vale S sobre a. Por el vector unitario i, más a seno de t, t vale S sobre a, por el vector unitario j. Acá S, ¿sí?, va a ser mayor o igual a 0 y menor o igual a ¿quién? A la longitud. ¿Sí? A la longitud. La longitud está en términos acá, de t. Ustedes quieren dar toda la vuelta, hemos dicho, de 0 a b. ¿Sí? 2pi. Entonces t
va a valer 2pi. Al reemplazar ese 2pi va a ser 2pi por A. Entonces va a ser, si quieren acá, ¿no? Longitud va a ser T vale 2pi por A. Ese viene a ser nuestra parametrización. Es otra parametrización para la circunferencia, para el mismo dibujito. Es otra parametrización. ¿Sí? Y nada más. Va a seguir dibujando la circunferencia. Miren, ese que valga 0. Van a tener coseno de 0, 1 y van a tener A. En I y en J van a tener 0. De nuevo va a seguir empezando de acá. No cambia nada. No tiene que cambiar. Cualquier otra parametrización que ustedes se den va a seguir, tiene que empezar del mismo puntito y tiene que finalizar. A este generalmente, o bueno, en algunos textos lo conocen como la parametrización natural. ¿Sí? Pero con ello tiene algo interesante. Y hemos encontrado esto. Están viendo que no es solamente cambiar por cambiar. ¿Sí? Voy a ir a otra hoja. Cuando ustedes hacen la derivada, como observación vamos a colocar. Cuando ustedes hacen la derivada de la función vectorial g de s, lo que ustedes obtienen es un vector t, donde t es un vector unitario a la curva. Y esta es la palabrita acá, en cualquier punto. ¿Sí? Eso es la clave. ¿Qué quiere decir? Voy a dibujar una curva. ¿Sí? Las mismas curvas. ¿Sí? Este que esté con f de t parametrizado. Y este que esté parametrizado con eje de s. Con frecuencia, a este vector t muchos lo calculan y lo van a ver como la derivada de la función vectorial sobre la norma de la función vectorial. ¿Sí? Seguramente todos conocen eso. En cambio acá, simplemente es la derivada de la función g de s. ¿A qué me voy? Si yo quiero calcular un vector tangente acá, la derivada me va a otorgar ese dato. Puede ser más grande en magnitud que 1 o menor que 1. Pero más allá de todo aquello, en cada punto va a ir variando. ¿Sí? Ni siquiera va a ser lo mismo en cada puntito. Ese vector en magnitud les hablo. Por eso se divide, si quieren, por su norma y hace que siempre tenga la unidad. En cambio, cuando nosotros tenemos esta otra parametrización, si yo quiero calcular el vector tangente, me va a dar siempre un vector tangente unitario. Y eso va a ocurrir
en cualquier punto. Eso es lo que están ganando al momento de estar realizando esta parametrización con la longitud de arco. En cada puntito siempre van a tener un vector tangente y va a ser unitario. No van a necesitar dividir entre sus normas y todo aquello. ¿Sí? Eso es lo que se gana al tener una parametrización mediante la longitud de arco. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento les sirve, GDS función T por la norma de la derivada de la función vectorial f de t. ¿Sí? Y eso no es nada menos que, ya les dije, el vector tangente unitario. A partir de acá sigue una gama de posibilidades que lo vamos a ir viendo, ya les decía, de una manera un poco más interesante, ¿sí? Miren, hasta el momento se les ha explicado ese vector tangente. Ahora lo vamos a encontrar. Lo tenemos que encontrar, ¿sí? Vector tangente. Ya se les ha explicado en el dibujito a qué se hace referencia. Hay que derivar. GDS, acá lo voy a colocar a un costado de color amarillo para no olvidarme. Era igual a coseno S sobre A por el vector unitario I más A, en este caso seno, lo mismo, S sobre A, vector unitario J. Y no se olviden, está de 0 a 2pi A. Listo. Eso es lo que hemos encontrado. Entonces vamos a derivar. Si derivada va a ser, la derivada de coseno es menos, va a ser menos A seno de S sobre A. ¿Sí? Y aquí tengan cuidado, están derivando respecto a S. Cuidado que estén utilizando regla de la cadena y estén confundiendo con T. No, están derivando respecto a S. Bien, entonces acá aparece y vamos a multiplicar por 1 sobre A, por el vector unitario I, más A, la derivada de seno coseno de S sobre A, también al multiplicar 1 sobre A por el vector unitario J. Es decir, que voy a tener menos seno de S sobre A más coseno, perdón, falta el vector unitario I, más coseno de S sobre A por el vector unitario J. Ese viene a ser la tangente en cualquier punto. Mi dibujo. Aunque no es necesario colocar X, Y, Z. ¿Sí? Voy a calcular en este puntito. Ese puntito, ¿sí? Vamos a ver su vector tangente, ¿no es cierto?
tiene que ser unitario. Es más, si ustedes lo sacan la norma de este vector, es unitario, ¿no es cierto? Acá, si quieren, en efecto, la norma de t es igual a 1. ¿Sí? Pueden cerciorarse que efectivamente eso está así, eso es de manera directa. ¿Sí? Entonces, para cualquier punto va a ocurrir lo mismo. Yo quiero el vector tangente. Ven, a ver, en S igual, quiero ese puntito. ¿Sí? ¿Cómo llego a ese puntito? ¿Cuánto va a valer S? Pi medios de A, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Nuestra gráfica del seno. Voy a dibujar mi gráfica del seno y mi gráfica del coseno. Voy a colocar pi medios de A. Va a ser 0, perfecto. Pi medios va a ser 1. Coseno. Incluso para 0, 1 voy a estar ahí. Debe ser 0. Pi medios. Pi medios. Sí. Entonces va a ser para pi medios por A. Cuando S valga pi medios A, vamos a estar en este puntito. ¿Sí? Pueden verificar, ¿no? Reemplazan en S, A se va a simplificar, van a tener pi medios. Coseno de pi medios es 0, entonces en la primera componente van a ser 0 y en el siguiente va a ser igual seno de pi medios, que vale 1 por A, van a tener justamente A, este puntito. ¿Sí? Bien. Vamos a ver su vector tangente. Ya está calculado el vector tangente, simplemente vamos a reemplazar. Seno de S sobre A, S vale pi medios A, se simplifica, tengo pi medios, y seno de pi medios es 1, va a ser menos 1, por el vector unitario I. Coseno de S sobre A, S vale pi medios A, se simplifica, tenemos coseno de pi medios, y coseno de pi medios es 0, más 0 por J. ¿Sí? Si quieren, menos 1, 0. Si gustan, simplemente menos I, no hay ningún problema. Pero es un poco mejor ubicarse esto, ¿no? Menos 0, menos 1, 0. En X, menos 1, y en Y, 0. Lo voy a hacer con blanco en el dibujo. Viene a ser ese vector. ¿Sí? Miren, es tangente y tiene norma 1. Y en cualquier punto que ustedes se den, va a ocurrir de todos estos puedes representar un campo de vectores. ¿Sí? Eso se gana cuando nosotros tenemos lo que viene a ser la parametrización respecto o con la longitud de arco. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, chicos, chicas? Traten de parametrizar con la longitud de arco. ¿Sí? Bien, entonces, continuemos. Esto es lo que
el día de ayer les quería hablar, ¿no? Ayer habíamos visto lo que es un poco de la longitud de arco, de funciones vectoriales que van de los reales a Rn, en este caso a R3, las curvas. Habíamos visto también un poco de la teoría de lo que son las funciones vectoriales que van de R2 y en nuestro caso particular a R3. Y de esa manera habíamos visto lo que era la representación de una superficie, ¿sí? En esa superficie nosotros lo podemos colocar, les decía, F, que depende de U y B. Y nuevamente, tal vez para facilitarnos el trabajo, yo le voy a colocar también R, ¿sí? Que va a ser, que depende de U y B, que estaban con funciones escalares, ¿no es cierto? Que aquí va a ser X, que depende de U y B, por el vector unitario Y, más Y, U y B, que por el vector unitario J, más Z de U y B, por el vector unitario K. Nosotros podíamos expresarlo de esta manera a lo que era la superficie, pero ustedes conocían un tipo de superficie, les decía en cálculo 2, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, imaginémonos el paraboloide elíptico. Z igual a x cuadrado más y cuadrado en su forma canónica. Era la ecuación de una superficie y era el paraboloide elíptico. Ese mismo paraboloide elíptico y todo lo que ustedes han conocido, el cono, el hiperboloide de una hoja, el hiperboloide de dos hojas, el elipsoide, la esfera, esas cónicas o esas superficies que habitualmente la conocen en cálculo 2, cada una de ellas también se puede expresar como la parametrización, como acá estamos viendo en forma de función vectorial, ¿sí? A veces suele ser tan interesante que de alguna manera ustedes ya lo han visto. Cuando estaban haciendo integrales, han aprendido lo que es la transformación de integrales, ¿sí? Utilizando lo que es el jacobiano, y tenían, ¿no es cierto?, de pasar de un sistema cartesiano a otro sistema, que era coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, hablando en el espacio, y hablando en el plano, tenían lo que eran las coordenadas polares. De alguna manera ya estaba inmerso eso, tenían nuevos parámetros, tenían nuevas parametrizaciones, ¿sí? Acá lo que se va a tratar de realizar también es de la misma manera. Pero lo que aquí nos va a interesar, como habíamos hablado en las curvas, lo que era la longitud de arco, acá lo que nos va a interesar ahora es el área de la superficie, ¿sí? Área de superficie. En cálculo 2 no han calculado área de superficies, ¿no? Han calculado volumen bajo la superficie. No han calculado área de superficie. Acá ya se va a presentar, vamos a necesitar algunos elementos de las integrales, como ya hemos visto hace un momento la integral para calcular la longitud de arco de una curva, ¿sí? Solamente que hay que tener en cuenta acá que ya estamos hablando en términos de funciones vectoriales, ¿sí? Estamos hablando de vectores, si quieren, ¿sí? Entonces, al momento de estar integrando acá, ya cambia esa noción, ¿sí? Miren, por ejemplo, voy a regresar aquí al inicio, un poco que comprenda. La integral, acá no es vector, está haciendo sobre un parámetro, ¿sí? Lo que ahora tenemos en superficies va a ser un vector, ¿sí? Y para ello necesitamos conocer ese elemento diferencial de área de una superficie. Y está relacionado con lo que es un producto vectorial, ¿sí? Ustedes saben y conocen bastante bien
Si ustedes tienen dos vectores, lo voy a llamar A y B. Si hacen el producto vectorial, que es perpendicular a ambos, lo que tienen que realizar es el producto de A con B. El día de ayer en la superficie les hablaba que si mantenemos una de las variables, ya sea U o B, como constantes, lo que vamos a estar dibujando va a ser una curva, ¿sí? Habíamos hecho un pequeño dibujo. Donde si mantenemos algo, una de las variables fijas, vamos a tener una curva. Cambiamos, vamos a tener otra curva. Y en cada una de las curvas, ¿sí?, yo puedo tener su vector tangente a esa curva. Y gracias a ello, miren, observen el dibujito que he dibujado, también puedo obtener un vector. ¿Sí? De eso va a tratar o va a expresarse esta diferencial de área, ¿sí? Para poder hacer lo que es área de superficie. Necesitamos conocer esa diferencial de área, ¿sí? Habíamos cuadriculado incluso, ¿no? Entonces, la diferencial de área de una superficie es un vector. ¿Sí? Ya es un vector. Entre paréntesis voy a colocar ds. De esa manera. Y listo, con eso voy a trabajar. Se utiliza lo que han ido aprendiendo en cálculo 2, las derivadas parciales, las diferenciales y todo ello. ¿Sí? Esta S depende de tanto de U como de B, ¿es cierto? Como está marcando acá. Entonces, diferencial de S va a ser igual, si yo estoy realizando el cálculo, a la derivada parcial, ¿sí? En superficie ya estamos hablando de derivada parcial, de la función, lo voy a utilizar R ahora, como lo he encerrado, de la función vectorial R respecto a U, ¿sí? Por diferencial de U. Estos son más curvos, ¿no? Producto vectorial, ¿con quién? Con la derivada parcial de R respecto a B por diferencial de B. U y B no son vectores, ¿sí? Y eso no es más que, ordenando y todo aquello, a la derivada parcial de R respecto a U por derivada parcial de R respecto a B. Y aquí se juntan diferencial de U por diferencial de B. Ahora sí, ya es diferencial de U, diferencial de B, cosa que ustedes conocen de cálculo 2. ¿Sí? Es eso. Es importante aquí notar que en algunas situaciones nosotros vamos a necesitar que este producto vectorial lo vamos a, bueno, es un producto vectorial, va a representar lo que es la norma de la superficie o la norma del plano tangente a la superficie. ¿Sí? En muchas de las situaciones se va colocando esa norma, ¿sí? Para ir representando a lo que viene a ser el área de la superficie. ¿Qué quiere decir? Que acá yo puedo colocar, ¿sí? Para que se entienda un poco mejor, que la diferencial
de área es igual al vector normal por diferencial de S simplemente, diferencial de área o de la superficie. ¿Qué quiere decir? Que al momento de calcular el área, S va a ser igual a la doble integral de diferencial del vector o diferencial de área, ¿no? Pero esto es un vector. Pero con lo que hemos escrito hace un momento, esto va a ser igual a la integral de la normal por diferencial de S. Pero aquí lo voy a colocar el puntito, ¿sí? Y va a ser producto escalar. N vector unitario. Normal de S. O sea, normal de la superficie. En cualquier punto. Ah, miren, va a ser en cualquier punto. ¿Qué podríamos hacer si va a ser en cualquier punto? Se está refiriendo, si quieren, a un vector, como hace un momento hemos hablado de su parametrización natural y que en cualquier punto ese vector tangente era normal, era unitario. Acá también lo que vamos a requerir es un vector normal en cualquier punto que sea unitario. ¿Sí? Eso es lo que se requiere, si quieren. ¿Sí? Con todo ello, nosotros vamos a empezar a trabajar y encontrar las superficies, o perdón, el área de superficie. ¿Sí? Hay algunas situaciones que ya dije que ustedes tienen que ir reconociendo y sabiendo a qué se hace la representación. ¿Sí? Ejemplo. ¿Qué conocen de cálculo 2? Cálculo 2 conocen la siguiente superficie. X igual, a ver, vamos a empezar con parecido a lo que ustedes trabajan. R coseno de tita. Y igual a R seno de tita. Acá se multiplica con seno de phi. Acá también se multiplica por seno de phi. Y en Z aparece a coseno de phi. ¿Qué superficie representa cuando tita varía de 0 a 2pi y phi varía solamente de 0 a pi? ¿Qué representa? ¿Qué representa, chicos? Chicas, en cálculo 2. ¿El ángulo? No, todo, no solamente tita y phi, todo. ¿Una esfera? Es una esfera, ¿no es cierto? Son las coordenadas esféricas que hacían ese cambio. Con esto trabajaban, encontraban el jacobiano y todo aquello. ¿Sí? De alguna manera está relacionado también ese jacobiano que habíamos mencionado. ¿Sí? Miren, aquí los parámetros son tita y phi. ¿Sí? Eso es lo que tenemos, si quieren. Podrían calcular, ¿sí? Hace un momento hemos ido hablando de este producto, miren, la derivada parcial de R respecto a U por la derivada parcial de R respecto a B. Podrían ustedes ver
calcular, ¿sí? Aquí lo voy a colocar R de tita y phi como X, que depende de, bueno, esto también para no que piensen que es otra variable, va a ser una esfera de radio A. Entonces va a ser tita phi por el vector unitario I más Y, tita phi por el vector unitario J más Z por tita por phi, ¿sí? Por el vector unitario K. Es una superficie representada en forma vectorial que sigue teniendo en las componentes X, Y, Z ese cambio que ustedes utilizaban en cálculo 2, ¿sí? Como les decía, yo puedo calcular ese producto vectorial, que es la derivada parcial de R respecto a tita, luego el producto vectorial de R respecto a phi. Lo pueden sacar normas si quieren a esto. Y vean qué es lo que van a encontrar. Van a encontrar una expresión, ¿sí? Que cuando hacían la transformación de las integrales que están trabajando a otras integrales con esa sustitución, con este cambio, que así lo llamaban en cálculo 2, y encontraban lo que era el jacobiano. Ustedes calculen esa norma y van a ver qué es lo que encuentran y a qué se les parece o a qué les suena que se les parece, ¿sí? Eso ustedes lo ven, me comentan la siguiente clase. Pero miren, aquí tenemos ese pequeño ejemplo. Siguiente. ¿Qué otro ejemplo conocen? Las coordenadas cilíndricas, aunque no es tan interesante. Estas las coordenadas esféricas eran más interesantes, ¿no? Solamente es ello, ¿sí? Bien, entonces, se tienen esos elementos, chicos, chicas, quería hablarles un poco de estos ejemplitos más que todo para poder ya trabajar, para ya poder hacer algunos ejercicios antes de pasar a lo que nos falta ver, ¿no? Que son el operador nabla, donde van a estar presentes en lo que son la gradiente, la divergencia y el rotacional. La intención es llegar hasta ahí y poder culminar ello, ¿no? En ahí vamos a ir viendo ciertos conceptos que también van a estar relacionados con esta tangente unitaria que hemos visto, ¿sí? Era lo más interesante el del día de hoy, mostrarles eso, y ya pueden agarrar cualquier parametrización que ustedes conocen, la habitual, todo lo que han aprendido en cálculo 2, por ejemplo, conocen la parametrización de una elipse, pueden parametrizar una parábola, ¿sí? Entonces, y una vez que tengan esa parametrización, pueden calcular la longitud de arco, y una vez calculando la longitud de arco, pueden tener una nueva parametrización. Y vean lo interesante de esa nueva parametrización, que se lo estoy denominando, que en algunos lugares lo colocan como parametrización natural, donde está en términos de S, que viene a ser la longitud de arco, ¿sí? Eso es lo que nos interesa de las curvas, de estas superficies nos interesan estos cambios que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Vamos a regresar a estas integrales, no se olviden, pero ya se les está preparando a cómo nosotros vamos a ir calculando, ¿sí? Hay un capítulo en especial para lo que es la integración vectorial, donde estas, yo creo que más dudas tienen en eso que en otra situación, ¿sí? Porque en la de curva no es mucho problema, porque se reduce a algo de cálculo 1. Acá hay un capítulo especial, más adelante para el segundo parcial, que trata de todo lo que viene a ser la integración vectorial, donde producto vectorial.
y no solamente entre vectores, sino es una función escalar con una función vectorial. ¿Sí? Todo lo que estamos viendo se va a juntar en todo lo que vamos a ir viendo. Pero antecitos también de ver toda esa situación, necesitamos trabajar con el operador diferencial Nabla, que nos va a ayudar a comprender lo que se tiene en la parte de gradiente, divergencia y rotacional, que nos vamos a enfocar un poquito más adelante, ¿sí? Bien, entonces chicos, vamos a dejarlo acá. Se los tengo que subir el material del día del día lunes, que no lo he subido. Se los voy a subir el material de acá y los ejercicios que corresponden a este capítulo, ¿no? Estamos finalizando este capítulo, si quieren, de diferenciación vectorial, que ya se está enlazando, miren, con integrales. Se los voy a subir también para que se vayan ustedes practicando y también saquemos de ahí algunos ejercicios para ir resolviendo las siguientes clases, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna consulta tal vez, chicos, para finalizar. Sí, ingeniero, buenos días. El primer parcial está fijado ya, para los que tal vez han retomado recién o no han asistido a las primeras clases. El primer parcial está programado para el miércoles 27 de octubre, que quiere decir de aquí a 1, 2, 3 semanas. Ya, Inge, muchas gracias. No, de qué, chicos, ¿sí? Bien, entonces, tengan muy buenos días, chicos, chicas. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, Inge, que tenga buen día.